Muy buenas tardes con todos. Bien, buenas tardes, ingenieros. Vamos a comenzar esta clase. Vamos a ver, vamos a comenzar a compartir pantalla. A ver. Ya, bien, nos habíamos quedado entonces comenzando a trabajar con el tensor de deformaciones. ¿No? Recordando cómo construíamos el tensor de deformaciones, nosotros veíamos que tenemos que considerar dos situaciones, ¿no? Una situación de referencia en la que el cuerpecito está sin deformar y él es sometido a esfuerzos volumétricos distribuidos en todo su cuerpecito y a esfuerzos superficiales. Entonces el cuerpo se deforma. Y a medida que pasa el tiempo, él se va deformando hasta alcanzar una nueva situación de equilibrio. Nosotros trabajamos con la situación de equilibrio en la que él ya está deformado, no se encuentra deformado. Ya, entonces queremos comparar las formas
¿no? Las áreas, las longitudes, los volúmenes. En el cuerpo, en la configuración de referencia, no deformado, con las dimensiones del cuerpo ya deformado. Entonces, para eso, por ejemplo, nosotros ubicamos 2 puntos en la configuración de referencia, ¿no? Los puntos P y Q. Estos puntos las podemos unir a través de este vector diferencial de X mayúscula. Entonces, cuando trabajamos con puntos de la configuración de referencia, nosotros usamos las letras mayúsculas, la X mayúscula. Y cuando trabajamos con los puntos correspondientes, ¿no? En la configuración actual, la configuración deformada, nosotros trabajamos con las letras minúsculas para diferenciar la P minúscula, la Q minúscula. Y el diferencial de X mayúscula, ahora lo escribimos como diferencial de X minúscula. Entonces, en nuestro sistema de referencia, que está orientado según los ejes X1, X2, X3, nosotros hacemos coincidir el origen y las direcciones. Entonces, en el sistema de referencia, este eje, ¿no? Representa el eje de las X1 minúscula y de las X1 mayúscula. Este segundo eje representa la dirección de las X2 minúsculas y de las X2 mayúsculas. Y así también en el eje X3. Ya, entonces, nosotros podemos observar que podríamos construirnos un mapeo que nos llevaría de los puntos de la configuración de referencia a los puntos correspondientes de la configuración deformada. Eso significa que las X minúsculas, ¿no? Deben ser, estas posiciones X minúsculas deben ser función de las coordenadas X mayúsculas. Y como el problema no es un fenómeno en el que nosotros tenemos un punto de partida, una configuración de partida y una configuración de llegada, y a cada punto le corresponde un punto de llegada, entonces la transformación, ¿no? El mapeo tiene que ser inversible. Ya, entonces, podemos escribir las X chiquitas en función de las X grandes, o al revés, las X grandes en función de las X pequeñas. Ya, un diferencial de X, ¿no? Un diferencial de X, que vendría a ser este de acá, el diferencial de X mayúscula, involucra componentes, ¿no? Componentes diferenciales de X1, X2, X3, en las direcciones 1, 2, 3. Ya, y el módulo al cuadrado de este diferencial de X, que sería diferencial de X punto diferencial de X, sería pues diferencial de XA, diferencial de XA, y A punto IA, eso es 1. Entonces es simplemente la longitud al cuadrado, ¿no? Diferencial de X. Ya. Igualmente, ¿no? El diferencial de X minúscula tiene componente diferencial de X y en las direcciones de su y. Y su cuadrado, el diferencial de X al cuadrado, es diferencial de X punto diferencial de X, o sea, diferencial de X y punto diferencial de X y. Eso significa para nosotros una suma en y. Diferencial de X1 por diferencial de X1, da diferencial de X1 al cuadrado, más diferencial de X2 al cuadrado, más diferencial de X3 al cuadrado. La longitud de este diferencial de X elevado al cuadrado. Ya, ahora podemos expresar ese diferencial de X minúscula
utilizando esta expresión, ¿no? Si decimos, bueno, las X minúsculas son funciones de las XY mayúscula, y las XY mayúsculas se pueden expresar en función de las XA, entonces el diferencial de XY yo lo podría expresar como el diferencial de XY minúscula con respecto de XA mayúscula por diferencial de XA mayúscula. Ya, entonces, este es el X y minúscula, coma A, porque es la derivada con respecto de XA, diferencial de XA. Ya, y a este tensor XY, A, nosotros le llamamos el tensor gradiente de formación, ¿no? Ese es el F y A. Ya. Entonces, el F para nosotros va a ser la derivada de las X pequeñas con respecto de las X grandes. A ver. Se escapa de acá. Ah. Ya, entonces, acá, esta X que ha quedado grande acá es pequeñita aquí, ¿no? Es la regla de la cadena de X pequeña con respecto de XA grande, diferencial de XA grande. O sea, es diferencial de X pequeña con respecto de X grande. Es este. Bueno. No lo puedo cambiar ahorita. Ya. Y ese es nuestro primer tensor, ¿no? Que tiene que ver con la deformación, es el tensor gradiente de deformación. Ya, ahora podríamos hacer las cosas al revés, podemos invertir, ¿no? Ya. Si F, o diferencial de X chiquito, es F diferencial de X grande, entonces diferencial de X grande es F menos 1 diferencial de X pequeño. ¿No? Si multiplicamos por la inversa de F, ambos lados de la igualdad, podemos ir al revés. Relacionar las X grandes con las X pequeñas. Ya, ahora, para construir el tensor de deformación, nosotros hacemos esta resta de las longitudes al cuadrado de los diferenciales de X. ¿No? Diferencial de X minúscula al cuadrado, le restamos el diferencial de X mayúscula al cuadrado. Ya, el diferencial de X minúscula es dxy de xy minúscula. Y el diferencial de X mayúscula es diferencial de X a diferencial de XA mayúsculas. Ya, y lo que podemos hacer aquí es expresar todo en función de las mayúsculas o expresar todo en función de las minúsculas. Ya, si expresamos todo en función de las mayúsculas, nos conviene utilizar esto, ¿no? Convertir la minúscula en mayúscula. Ya, entonces, acá este diferencial de XY, ya que nosotros tenemos que F es diferencial de X pequeña con respecto de X grande. Respecto de X grande, no sé. Este es F. Ya, entonces, el diferencial de XY pequeño lo podemos escribir como, y acá podemos nosotros ver que el diferencial de X pequeño, el diferencial de X pequeño es igual a F diferencial de X grande. F diferencial de X grande. Y lo reemplazamos acá, ¿no? Entonces acá va a quedar así, ¿no? F diferencial de X grande
Y este es producto escalar, o sea, producto interno de este tensor con otro tensor, que también es f diferencial de x grande. Ponemos un puntito acá, f diferencial de x grande. Ya, eso sería esta parte. Ya, y cuando hacemos este producto, lo que tenemos que hacer es, cuando hay producto interno, se multiplica este por la traspuesta del segundo. Entonces, esto es así. Esto es igual a diferencial de x traspuesta, que es el mismo, ¿no? Es un vector. Traspuesto significa que si es fila pasa a ser columna, o si es columna pasa a ser fila, pero sus componentes son las mismas, no ha habido ningún cambio. Entonces, la traspuesta queda igual, en cambio este sí cambia, ¿no? Cambia como f traspuesta, porque esa sí es una matriz, f traspuesta. Y esta queda así, f diferencial de x. Diferencial de x. Ya, entonces, esto vendría a ser igual a diferencial de x mayúscula, f traspuesta f, f traspuesta f, diferencial de x mayúscula. Y menos, acá tenemos diferencial de x mayúscula, diferencial de x mayúscula, en producto escalar, que lo podemos escribir así, como diferencial de x mayúscula, ¿no? Traspuesta, que es la misma, ¿no? Diferencial de x mayúscula, pero el diferencial de x mayúscula, a su vez, la puedo escribir como 1, diferencial de x mayúscula. Y no le ha pasado nada. Ya, ¿y por qué hago eso? Porque ahora puedo comparar estos dos y veo que acá está multiplicado a la izquierda por diferencial de x mayúscula y a la derecha por diferencial de x mayúscula, y este otro también. Ya, entonces le puedo sacar como factor común eso y escribirlo así, ¿no? Diferencial de x mayúscula. Y acá en el medio nos quedaríamos con f traspuesta, f, menos 1. Y queda el otro diferencial de x, ¿no? Diferencial de x mayúscula. Ya, entonces, nosotros llegamos a mostrar que esta diferencia, ¿no? De cuadrado de las longitudes, se puede escribir como diferencial de x, f traspuesta f menos 1, diferencial de x. Y a este de acá le llamamos dos veces el tensor de deformación. O sea, esto sería diferencial de x, 12, dos veces el tensor de deformación, diferencial de x. Ya, entonces, esto nos lleva a definir el tensor de deformación como un medio de f traspuesta f menos 1. Un medio, medio de f traspuesta
F traspuesta F menos 1. Y este tensor de deformación está escrito en función de las coordenadas mayúsculas. Cuando es así, entonces decimos que él es el tensor de deformación de Lagrange. Ese es el tensor de deformación de Lagrange. Escrito en función del tensor gradiente de deformación, F. ¿No? La notación de Lagrange. Entonces, Lagrange. Ya, podríamos haber hecho las cosas al revés, ¿no? En lugar de escribir esto en función de las X grandes, podríamos utilizar esto y escribir las X grandes en función de las X pequeñas. Si hacemos eso, eso nos va a llevar a otro tensor de deformación, que sería el tensor de deformación de Almanzi. Ya, si escribimos en función de las X pequeñas, acá tendríamos algo parecido, ¿no? Haríamos así, ¿no? Acá hay diferencial de X pequeño, diferencial de X pequeño. Y acá tendríamos, lo dejamos así, como está, menos. Y acá diferencial de X grande, diferencial de X grande, ¿no? O sea, F menos 1 diferencial de X. F menos 1 diferencial de X. Que ya sabemos que es traspuesta acá. Y F menos 1 diferencial de X. Diferencial de X. Ya. Es el X chiquito, ¿no? Ya, y al tomarle la traspuesta a esto, nos va a quedar así, ¿no? Diferencial de X, menos diferencial de X. Y aquí queda F menos 1 traspuesta, F menos 1, diferencial de X. F menos 1 traspuesta, F menos 1, diferencial de X. Ya está. Y esto lo podemos acomodar, ¿no? Este producto interno también lo escribimos al revés, diferencial de X traspuesta, que es el mismo. Y acá queda 1 diferencial de X. Menos esto de aquí. Entonces, ustedes ven que nuevamente podemos sacar como factor común, ¿no? Este diferencial de X que está a la izquierda y este diferencial de X que está a la derecha. Y nos va a quedar 1 acá menos esto de aquí. Y eso le vamos a llamar 2 veces el tensor de deformación de Almanzi. Lo voy a escribir acá. Entonces, nos va a quedar que el tensor de deformación de Almanzi es igual a 1 medio. Y queda acá, acá está el 1. 1 menos. Y queda F menos 1 traspuesta a F menos 1. F menos 1 traspuesta F menos 1. Ya está. Entonces, en general, estos dos tensores son diferentes.
No, son diferentes porque están escritos en función de coordenadas distintas, ¿no? Sistema de coordenadas distintas. Ya, pero se puede demostrar, ¿no? De que si la transformación es infinitesimal, o sea, si el cuerpo se demora, se deforma, en magnitudes pequeñas, entonces los dos tensores coinciden, ¿no? Llegamos a la misma expresión para los dos tensores, en el caso de formaciones infinitesimales. En el caso de formaciones grandes, no, en general son diferentes. Ya, acá tenemos pues el primero, ¿no? F transpuesta F menos 1 por un medio, y después tendremos por acá el segundo, que es 1 menos F menos 1 transpuesta F menos 1. Es el más. Ya. Ahora, ¿qué sucedería si nosotros hacemos este cálculo? ¿No? Supongamos que tenemos dos direcciones, dos vectores, diferencial de x1 y diferencial de x2, ¿no? Así en el cuerpo, ¿no? Acá tenemos el cuerpo así, y acá tenemos el cuerpo deformado, ¿sí? Ya, y suponga que acá hay una dirección diferencial de x1, y acá hay otro vector, ¿no? Un diferencial de x2. Diferencial de x1 tiene sus componentes, ¿no? Diferencial de x1, 1, diferencial de x1, 2, diferencial de x1, 3. Este diferencial de x2 también tiene sus componentes, porque ellos están orientados así, ¿ven? Tienen tres componentes. Ya, y ellos se transforman en este diferencial de x1 chiquito y diferencial de x2 chiquito. Entonces acá estaría el diferencial de x1, x1 grande, y diferencial de x2 grande. Y vienen a transformarse en estos diferenciales, ¿no? Por ejemplo, este de acá y este de acá, ¿no? Un diferencial de x1 chiquito, de x1 chiquito y diferencial de x2 chiquito. Ya, ¿qué pasa si nosotros hacemos ahora diferencial de x1 punto diferencial de x2? Diferencial de x1 punto diferencial de x2. Lo que vamos a obtener es esto, ¿no? Convertimos este diferencial de x1 pequeño en función de las letras grandes. Recordando nuevamente que el f es diferencial de x pequeño entre diferencial de x grande. Entonces, el diferencial de x1 pequeño lo escribiríamos como f diferencial de x1 grande. Y diferencial de x2 pequeño como f diferencial de x2 grande. Ya, ahora, a este producto, nosotros lo multiplicamos al revés, ¿no? Es esto así. Por este de aquí así. No es este punto. Ya, entonces, esto va a la izquierda y va como traspuesta, ¿no? Y esto va a la derecha también como traspuesta. Ya, y eso lo podemos escribir también de esta otra manera. Aprovechando acá que tenemos un punto, podemos poner la traspuesta de esta. Sería de x1 f traspuesta, ¿no? Y acá f diferencial de x2. Ya, ahora
Este diferencial de x1, ¿no? Y este diferencial de x2 estarían multiplicando a f traspuesta f. Pero f traspuesta f, sabemos de que f traspuesta f es 2c más i, ¿no? Este i lo podemos pasar al otro lado. Entonces, acá tendríamos 12 más i, ¿no? 12 más i. Ya, entonces, diferencial de x1 punto diferencial de x2 sería diferencial de x1 punto 1 más 2c diferencial de x2. Ya, o sea, en otras palabras, esto viene a ser así. Si desarrollamos esto, ¿no? Sería diferencial de x1 mayúscula punto diferencial de x2 mayúscula. x2 mayúscula. Más diferencial de x1 mayúscula punto 12 punto diferencial de x2 mayúscula. Ya, entonces, como este es un producto escalar, esto es el módulo de diferencial de x1 por el módulo de diferencial de x2 por el coseno del ángulo que ellos forman, que sería un ángulo teta. Y eso de acá, este producto, sería el módulo de diferencial de x1, módulo de diferencial de x2 por el ángulo que ellos forman, de x1 de x2, que vendría a ser un ángulo diferente, ¿no? Un ángulo que le podemos llamar un teta mayúscula, ¿no? Y le corresponde un teta mayúscula. Pero aparece un término adicional, ¿no? Y ese término adicional nos va a decir, nos va a dar información acerca de cuánto ha cambiado el ángulo. Cuánto ha cambiado este ángulo teta mayúscula para convertirse en este ángulo teta minúscula, ¿no? Porque de acá podemos despejar ya, ¿no? Esto sería de x1, de x2, por el coseno de teta. El teta minúscula, ¿no? Entonces el coseno de teta minúscula ya lo puedo expresar en función de esto. Solo tengo que dividir entre de x1 de x2, que son módulos, ¿no? Que son módulos. Ya, entonces eso nos permitiría, ¿no? Saber cómo ha cambiado el ángulo de teta mayúscula a teta minúscula. Y la información que necesito es solamente cuáles son las direcciones, ¿no? Cuáles son las direcciones iniciales y el ángulo inicial. ¿No? Conocido esas direcciones iniciales y el ángulo inicial, puedo encontrar las direcciones finales y puedo encontrar el ángulo final utilizando el tensor de deformación. Entonces, esa es una de las aplicaciones del tensor de deformación. Conocer cómo relacionar los ángulos antes y después de la deformación. Ya, y decíamos que también él nos puede dar información de cómo cambian las longitudes, las áreas y los volúmenes, ¿no? Bueno, pero antes de eso, hacíamos el comentario de que es un poco problemático conocer el F, porque conocer F significa que yo conozca cómo depende cada coordenada o cada punto del cuerpo deformado
¿no? Cómo depende de cada punto del cuerpo antes de deformarse. Entonces yo necesito saber cómo es X en función de las X mayúsculas. Y eso, generalmente no es fácil de saber, ¿no? Esa relación que hay de transformación de un punto en otro. Solo en algunos casos donde la transformación sea sencilla, ¿no? Como por ejemplo, en este caso. Bien. ¿Será que está por aquí? Por favor, por aquí. ¿Dónde está? Creo que lo apagué. Pero acá lo podemos hacer. A ver. Creo que aquí en el examen parcial. Oh, ya, acá. Así está aquí. Ya, por ejemplo, en este caso, ¿no? Ya tengo acá un rectángulo y este rectángulo se transforma en otro rectángulo, eh, en el que cambian sus dimensiones y cambia su orientación. Entonces es fácil ver cómo el punto A se transforma en este otro punto A, cómo el punto B se transforma en ese otro punto B, y de ahí puedo sacar la ley de transformación, porque el problema es sencillo. Ya, pero estos son casos muy especiales, ¿no? Muy raros, ¿no? Porque en general el cuerpo se deforma, pierde esta forma rectangular, ¿no? Y él puede convertirse en una forma irregular, una forma ovoide, qué sé yo, ¿no? Ya, entonces, tenemos que buscar una alternativa para poder construir el tensor de deformación. Y una alternativa lo da el vector de desplazamiento, ¿no? Él nos permite también encontrar quién es el tensor de deformación. Pero, ¿qué era el vector de desplazamiento? Si recordamos, el vector de desplazamiento estaba ligado a lo siguiente, ¿no? Ya tenemos acá el cuerpo en la configuración de referencia. Y después el cuerpo ya deformado, ¿no? En la configuración deformada. Ya, entonces tenemos por acá un sistema de referencia, ¿no? En algún lado, acá, un sistema de referencia. Y acá localizamos un punto del cuerpecito, con su coordenada grandona, ¿no? Ese X grandón. Y ese es el punto P. Es el punto P mayúsculo. Y ese punto P, el cuerpo se ha trasladado, se ha deformado y ha ido a parar aquí, por ejemplo. Aquí. Y a ese le llamamos el punto P minúsculo. Y ese lo localizamos con el X minúscula, ¿no? Este vectorcito es el X minúscula. Ya, ese de acá es el vector de desplazamiento U, porque él nos dice cuánto se ha desplazado el punto P. Es el vector de desplazamiento U. Ya, entonces, ¿quién sería el vector de desplazamiento U? Este vendría a ser el X menos el X grande, ¿no? El X chiquita menos el X grande. Ya está. Este vector de desplazamiento nos va a permitir a nosotros construir este tensor de deformación. Ahora, esto es más fácil.
Es más fácil, sí, relativamente más fácil, porque decíamos que en realidad acá está bien exagerada la deformación del cuerpo, ¿no? En realidad lo que acontece es una cosa así, si este es el cuerpo en la configuración actual, en la configuración de referencia, pues está bien cerca, ¿no? A lo que era antes. Entonces, el famoso desplazamiento es chiquitito, ¿no? Si por acá había un punto P, ese punto ha pasado aquí. Y este es el U, ¿no? El vector de desplazamiento. Ya que uno apunta, ¿no? Apunta a veces con lápiz, porque les comentaba de que si uno tiene una billeta, por ejemplo, ¿no? Y deforma la billeta, ¿no? Entonces, uno puede cuadricular acá la billeta antes de que se deforme, ¿no? Hacen una cuadrícula acá, ¿no? La billeta cuadriculada antes de deformarse. Definen su sistema de referencia y las coordenadas de cada punto, ¿no? Y después que se deforma este puntito, ¿no? Que antes estaba acá, va a dar aquí, por ejemplo, ¿no? Y entonces ustedes van a tener los desplazamientos de los puntitos. Y si tienen los desplazamientos de los puntitos, van a poder construir el tensor de deformación en función de las coordenadas. Ya. Esa es la idea. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya. Nos construimos el U, que vendría a ser el X chiquito menos el X grande. Y, construimos un J, un tensor que nosotros le llamamos el tensor gradiente de desplazamiento, el J. Ese J es la derivada del vector U con respecto de las X grandes. Este viene a ser el J. Ya. Y si tenemos este de acá, el X menos X, nosotros ahora podemos escribir el J como la derivada con respecto de las X grande del U. Pero el U es X chiquito menos X grande. Así. Y si hacemos la derivada con respecto de las X grande, acá el J nos va a salir así. La derivada de las X chiquito con respecto de las X grande. Derivada de las X chiquita con respecto de las X grande. Menos la derivada de las X grande con respecto de las X grande. La derivada de las X grande con respecto de las X grande. Ya, entonces el J vendría a ser igual. La derivada de las X chiquita con respecto de las X grande. Eso es justo el F, ¿no? F. Entonces, esto es F. Y la derivada de las X grande con respecto de las X grande, eso es 1. 1. Ya, entonces J es F menos 1. Ya, ahora recordando quién era L, ¿no? Pero L es un medio de F transpuesta F menos 1. Es un medio de F transpuesta F
menos 1. Y entonces reemplazamos, ¿no? ¿Quién es F? Y acá vemos que F es J más 1. Entonces E nos va a salir 1/2. Y acá, bueno, lo pondremos así. Ya que F es J más 1, acá tendríamos J más 1 traspuesto. J más 1 traspuesto. Por F, que es J más 1. Y eso menos 1. Menos 1. Ya, y eso desarrollamos, ¿no? Entonces, cuando desarrollamos, esto nos va a salir 1/2. A ver, creo que un poquito más allá. Entonces, cuando desarrollemos, nos va a quedar así, que L es 1/2. Y acá va a quedar J más 1 traspuesto es 1 más J traspuesto. Y 1 más J traspuesto es J traspuesto más 1. Entonces lo puedo dejar así como J traspuesto más 1. Y acá va a quedar J traspuesto J. J traspuesto J. Más J traspuesto. Más J traspuesto. Ya está. Acá el 1 es más J más 1. Más J más 1. Y menos 1. Y listo. Entonces, hemos demostrado de que L es un medio de J más J traspuesto más J traspuesto J. ¿No? J más J traspuesto más J traspuesto J. Eso por un medio. Ese es L. Escrito en función de J. Es el tensor gradiente de desplazamiento, ¿no? Entonces, ya lo tenemos al E. Este se va, ¿no? Con ese de acá. Y nos queda J más J traspuesto más J traspuesto J. Ya, ahora, si nosotros hacemos lo mismo, pero convirtiendo, ¿no? Este diferencial de x chiquito entre el diferencial de x grande, lo dejamos así, pero el diferencial de x grande, ¿no? Lo convertimos a x pequeños, ¿no? A x pequeños. Si escribimos todo en notación de x pequeños, entonces llegamos a esta expresión, a que el E de Almanzi es un medio de J más J traspuesto, que viene a ser esto de acá, J más J traspuesto, pero acá sale menos J traspuesto J, mientras que acá es más. Sin embargo, como J, como este J es de U de X, si yo multiplico J por J traspuesto, eso significa un producto de diferenciales. Y si el diferencial ya es pequeñito, su producto es mucho más pequeño. Entonces, en el caso de que nosotros podríamos despreciar este de acá,
si esto lo podríamos despreciar, ¿no? Que es el caso de formaciones pequeñísimas. Entonces, el E nos quedaría solamente un medio de J más J transpuesto. El E de Lagrange. Y el E de Almanza igual, ¿no? Si despreciamos esto, si esto lo aproximamos a 0, el E de Almanza también nos sale un medio de J más J transpuesto. Entonces, demostramos de que en el caso de deformaciones infinitesimales, no importa si nosotros expresamos el tensor en coordenadas grandes o chiquitas, su expresión es la misma, ¿no? O sea, los dos tensores coinciden. Ya, pero ¿quiénes serían los elementos entonces de E? Vamos a ver, ¿no? Si este E, en el caso de formación infinitesimal, ya que E es igual a un medio de J más J transpuesto, y que sería igual a E, ¿no? De Almanza. ¿Quiénes serían estos señores, no? Entonces, para eso observamos quién es J. Y J es de U de X. ¿Y quién es? J es un tensor, ¿no? El tensor que se obtiene de la división de un diferencial de desplazamiento entre un diferencial de X. Ya, ¿y quiénes son los elementos de este tensor? O sea, ¿quiénes son los J y J? Los J y J tendrían que ser la derivada de la componente Q sub I con respecto de la componente XJ. J y J es la derivada de U sub I con respecto de XJ. Ya, entonces, ¿quién sería este E? Este E vendría a ser medio de la derivada de U sub I con respecto de XJ U sub I con respecto de XJ más su traspuesto, que es la derivada de U sub J con respecto de XI. Ya, así entonces escribimos. ¿Y qué pasa en la diagonal, por ejemplo, cuando I es igual a J? Entonces tendríamos la derivada de sub I con respecto de XI más la derivada de U sub I con respecto de XI. Entonces en la diagonal tendríamos dos veces eso. Con un medio queda solamente derivada de U sub I con respecto de XI, ¿no? Entonces en la diagonal va a aparecer la derivada de U sub 1 con respecto de X1. En la segunda fila, la derivada de U sub 2 con respecto a X2, y en la tercera fila, la derivada de U sub 3 con respecto de X3. Ya, y nosotros sabemos que U sub 1 es U sub X, o sea, la componente en la dirección X del vector de desplazamiento. Y X sub 1 es X, entonces es la derivada de U sub X con respecto de X. Bueno, el 1, 2, 3 son los X, Y, Z, ¿no? Las direcciones I, J, K. Las componentes en esa dirección. Ya. Entonces, como un ejemplo, dice, supongamos de que alguien se ha dado el trabajo
deducir, ¿no? La regla de correspondencia o el mapeo que existe entre los puntos en la configuración no deformada con los puntos en la configuración deformada. Ya, si nos dan esas reglas de correspondencia, ¿no? Ya, dice, sea la deformación de corte simple, donde K es una constante, aplicada a un pequeño cubo de dimensiones de aristas, ¿no? De dimensiones diferencial de L, de L, de L, de L. Dibujar la forma deformada de la cara ABGH, ¿no? ¿Cuál sería la forma deformada de la cara ABGH? De esta cara, ¿no? Cómo ella se deforma. Ya, dibujar la cara, dibujar la cara deformada o la forma deformada de la cara BGH del cubo y determinar la diferencia de x cuadrado menos de x cuadrado para las diagonales, ¿no? AG, por ejemplo, esta diagonal AG tiene un diferencial de x mayúscula. Se va a transformar en los puntos AG minúscula y tendrá un diferencial de x minúscula. Queremos saber cuánto vale esa diferencia, ¿no? Para esas diagonales AG, la diagonal BH y la diagonal OG, ¿no? Ya, entonces, esa información lo podemos sacar del tensor de deformación. Y para eso hay que construir el tensor de deformación. Uno comienza con el F, ¿no? Porque sabe que el E, no sabe que el tensor de deformación es un medio de F traspuesta a F menos 1. F traspuesta F menos 1. Ya está. Y sabe que las F y J, son las derivadas de las XY con respecto de las XJ. De XJ. Mayúsculas acá. Ya, entonces, ¿quién sería el F 11? El F11 viene a ser la derivada de X1 chiquito con respecto de X1 grande. Ya, y uno ve que el X1 chiquito es X1. Su derivada con respecto a X1 es 1. El F12, ¿no? Es la derivada de X1 chiquito con respecto de el X2 grande. Y esto nos da la derivada del X1 chiquito con respecto a X2 grande es 0, ¿no? Porque acá no hay X2 grande. Y esto también es igual a F13, ¿no? Porque sería la derivada de X1 chiquito con respecto a X3 grande. Y no hay X3 grande acá. Entonces, de esa manera ustedes construyen los elementos de F. Una vez que tienen la matriz de F, le toman su traspuesta en este producto, F traspuesta F, y le restan el 1. El 1 es la matriz que es diagonal y tiene 1 en las diagonales, el resto es 0, ¿no? Entonces ya tienen el E. Una vez que tienen el tensor de deformación, ¿cómo nosotros encontramos esta diferencia? Bueno,
hemos visto ya que esta diferencia de x cuadrado menos de x al cuadrado es igual a esto de acá, ¿no? De x cuadrado menos de x al cuadrado. A ver, nos da, sí, 1 menos f, este es el otro, el chiquito, ¿no? El grande necesitamos. Ya, de x cuadrado menos de x cuadrado es de x 2c de x. Ya, es esto lo que nos están pidiendo, ¿no? Ya, de x 2c de x, ¿no? Ya, de x cuadrado menos de x al cuadrado es entonces de x 2c de x. Como nosotros ya hemos construido L, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? Va a quedar de x 2c de x. Ya, entonces, ahora yo necesito saber, a ver, ¿quién es el de x chiquito? Entonces, ahí nos dicen quién es el de x chiquito. Por ejemplo, nos dice, encuentre la diferencia esta para el caso de la diagonal AG. Entonces, esta es la diagonal AG. Lo que yo conozco es este grande. Este grande. Y también ya he hallado este de acá. Entonces, ya tengo la respuesta, ¿no? En el caso de la diagonal AG, ¿quién sería el de x grande? Para la diagonal AG. El de x grande vendría a ser, a ver, en x1 no tiene nada, es 0. Y en x2 tiene dl y en x3 tiene dl. Entonces es 0 dl dl. 0 dl dl. Ya, ese es el AG. Ese 0 dl dl hay que ponerlo acá, ¿no? Como esta es una 3×3, esta es una matriz 3×3. Esta tiene que ser una 1×3. Entonces acá viene echada, ¿sí? Y acá esta tiene que ser una 3×1. Acá viene así, parada, ¿no? Matriz columna y acá como matriz fila. Y ahí hacemos la operación. Ya. Entonces nos va a quedar así, ¿no? Que el diferencial de x al cuadrado menos el diferencial de x mayúscula al cuadrado es igual a 0 de L de L de L de L. Acá viene la matriz de E. Bueno, 2E, ¿no? La matriz de 2 por E. La matriz que obtenemos, 2E. Y acá viene el diferencial de x, pero en columna.
0 de L de L. Y listo. Uy. Ya, ahí obtendríamos, ¿no? Nosotros, carambas. Oh, a ver un ratito. Es que hoy día fui al laboratorio y olvidé allí mi fuente. Mi laptop está sin fuente. Y eso ha complicado. Nos va a morir dentro de un rato. Ya, caramba, ¿qué vamos a hacer? Ya. Entonces, creo que acá está el desarrollo, ¿no? Si ustedes hacen la gráfica de cómo es que se deforma, acá van a obtener que la cara de adelante se deforma y toma esta configuración, ¿no? Van a construir el F traspuesta F, el 12, ¿no? Y ya van a poder hacer este producto, ¿no? 0 de L de L, el 12 acá, 0 de L de L, y ya van a tener que de x al cuadrado menos de x mayúscula al cuadrado es 2 veces esto. Ya. Entonces, antes, ¿no? Antes de deformarse, si no hubiera deformación, esto sería 0, ¿no? Pero como hay deformación, ustedes ven que ahora esto ya no es 0, ¿no? Acá hay un valor, ¿no? Un valor para esa diferencia, ¿no? De longitudes al cuadrado. Y así hay que hacer para las otras direcciones. Por ejemplo, la diagonal BH. Observen que usamos el 12, aquí el 12. Y para la diagonal OG igual, ¿no? Usamos el mismo 12. ¿Quién es el que cambia? El que cambia es el diferencial de X, ¿no? El vector. Acá en el AG era el 0 de L de L. En el BH, aquí, este BH vendría a ser el 0 menos de L de L. ¿No? 0 menos de L de L. Y el OG, ¿no? El OG es la diagonal principal. Entonces el vector es de L, de L, de L. De L, de L, de L. Ya, y entonces, allí ustedes ven, ¿no? ¿Cuál es esta diferencia de cuadrados para cada dirección? Para cada dirección. Ya. Ahora, en la teoría de deformación infinitesimal, ahí lo que nosotros hacemos es despreciar el producto de diferenciales y eso nos lleva a que los dos tensores tengan la misma expresión, ¿no? El UAB, UIJ, VA, UJI, ¿no? Entonces, se hacen indistinguibles los dos. Ya, entonces, acá dice, se acostumbra a definir el tensor de deformación infinitesimal y no le damos ni notación E mayúscula ni el E minúscula, sino le llamamos el epsilon.
El tensor de deformación infinitesimal, utilizamos la letra epsilon. Sus elementos serían las epsilon y j. Entonces, las dos epsilon y j sería la derivada de u sub i con respecto de xj más la derivada de u sub j con respecto de xy. ¿No? Y también lo podríamos escribir como la derivada de sub i con respecto de las x mayúsculas a más la derivada de las u sub j con respecto de las x mayúsculas b. Ya, pero entonces ya no hay diferencia. No hay diferencia entre las dos notaciones. Y nosotros acostumbramos a usar la notación de Lagrange, ¿no? Ya, ahora, antes de que este aparato se apague, les voy a dejar una tarea que va a ser parte de la práctica calificada 1. Esa viene a ser entonces su práctica calificada 1. Esa tarea la voy a colgar en el aula virtual. Esa tarea es esta de acá, ¿no? Porque íbamos a hacer la práctica ahora en forma presencial, pero infelizmente ya no tengo batería. Entonces vamos a usar el examen parcial del ciclo pasado como la tarea de la práctica calificada 1. Ya, en este examen parcial, a ver, este es el examen parcial. Ya, en el examen parcial dice, tenemos un tensor de deformación y acá nos dan la ley de transformación. Dice, A es una constante que no es necesariamente pequeña, entonces determina los tensores de Lagrange y de Almanzi, ¿no? Porque ellos van a ser distintos. Y muestra que si los desplazamientos se hacen pequeñitos, entonces ambos tensores de Lagrange y de Almanzi convergen en la misma expresión que vendría a ser el tensor de deformación infinitesimal. La segunda pregunta es, dada esta transformación, determine, ¿no? ¿Quién es F? El F que le corresponde. Si F puede ser escrito como el producto de dos matrices Q y U, donde Q es la matriz de rotación, entonces se encuentra quién es U y después quién es Q. Ahora, si definimos F como el producto de B por Q, encuentra quién es B. Ahora construye el tensor de Lagrange, que es un medio de F transpuesta F menos 1. Construya este tensor de tensiones de Cauchy sigma, que es igual a mu por F transpuesta, donde mu vale 2. Construye el tensor de tensión de Kirchhoff, tau, que es determinante de F por sigma, este sigma. Construye el tensor de tensión de Piola-Kirchhoff, que es el determinante de F por F menos 1 por el sigma, y por F menos 1 transpuesta. Después, dadas estas tensiones en los estados 1 y estado 2, ¿no? Muestre, ¿no? Cuál sería la expresión del tensor de tensiones en el estado que es la suma de los dos estados, 1 y 2. Y después este de acá, ¿no? Que ya hicimos en una clase uno parecido. Dice, dado ese tensor de tensiones, muestra que las ecuaciones de equilibrio son satisfechas. Determina el tensor de tensión en un punto de un plano cuya ecuación es esta de acá. De acá sacamos la normal. Y entonces, como conocen la normal, determina el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante que le corresponde a ese plano. Ya, en esa oportunidad,
Y en esa oportunidad resolví el examen parcial. Le hice de varios tipos, cambiando algunos parámetros, valores. Y para eso resolví usando la computadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la computadora, ustedes, una vez que conocen el F, ¿no? El I, y saben que es F transpuesta F menos I por medio. Entonces le dicen a la computadora que haga la operación. Y saben que el E es un medio de I menos la transpuesta de la inversa de F F. Bueno, entonces la computadora inmediatamente hace las operaciones y les muestra, ¿no? los resultados. Y ahora en el problema 2, ese problema en el que el cuerpecito se deforma y gira, acá nosotros podemos ver, ¿no? De que ya, en el problema 2, igual, ¿no? Nosotros tenemos las direcciones, ¿no? Acá las direcciones dados por los vectores o los puntos, en este caso, ¿no? Los puntos tienen coordenadas, estamos en los puntos de transformación. Entonces, le aplicamos la ecuación de transformación de los puntos, ¿no? Y con eso ya nosotros podemos ir resolviendo. Bueno. Que está afectando la corriente. Ya, bueno, pero todo el examen fue resuelto con la computadora, ¿no? Y entonces, si ustedes, ¿no? Se ayudan con la computadora, el examen se hace bien rápido. El examen se hace bien rápido. Porque las multiplicaciones de matrices o la computadora las hace muy rápido. Y así vamos a hacer las cosas a mano y sí van a demorarse bastante. Ya. Ya, entonces esta tarea yo les dejo mañana, porque mañana voy de nuevo al laboratorio y recupero mi batería, mi cargador de batería, y ahí les cuelgo la tarea y doy plazo para que lo resuelvan hasta el próximo día miércoles, ¿no? Ahí ustedes hacen los cálculos, lo resuelven y lo envían el miércoles a medianoche, para que no vayan a estar trabajando hasta el día jueves. ¿Está bien, jóvenes? Ya, entonces, pueden desarrollarlo usando computadora o lo pueden desarrollar en forma manual, como ustedes les parezca. Y ya en la próxima clase, pues, avanzaremos más. Nos falta ver cambio de longitudes, ángulos, áreas, volúmenes, que era el motivo de la clase de hoy día, ¿no? En realidad, pero solo me dediqué a hacer un repaso.
Bueno, entonces ahora ahí nos vamos a quedar antes de que se apague este aparatito, jóvenes. Hasta la próxima reunión, ¿sí? Doctor, perdón, buenas tardes, disculpe la interrupción. Bueno, esta solución que nosotros vamos a presentar del examen parcial del ciclo pasado sería considerada como la práctica calificada número 2, ¿verdad? La uno. Ah, la 1. Ingeniero, y la lista de ejercicios que dijo que la podíamos desarrollar, ¿eso para qué sería? Es parte de la práctica calificada 1. Ah, Esta lista de ejercicios y el primer problema que se resolvió, eh, yo lo considero como puntaje adicional. ya, ok, ok. Eso era. Gracias. Ingeniero, pero esa práctica que nos dejó para hoy día, bueno, hasta hoy día, contaba hoy día, o sea, podíamos presentarlo hoy día también, en la mañana, o solamente era hasta ayer. Sí, sí, ¿Qué dijo? sí. Ingeniero, no se le escucha, ingeniero. Ah, Su línea, ingeniero, no se le escucha. ah. Es por la batería, ingenieros. Es por la batería. Si le digo.
¿Algún delegado para el salón? Compañeros, ¿puede ser delegado, por favor? Pensé que era el que creó el grupo. Existe un grupo de diseño estructural, compañeros, pero es, pues, yo tengo ahí, pero es muy genérico, ¿no? Tocaría, designar un delegado, ¿no? No, hay uno que es de mecánica de medios continuos.